Reyes, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Todos bien o qué? Listo, nenes, nada. Ese videito pues va a ser, digámoslo, algo rápido. Sí, voy a tratar de que eso sea algo relativamente rápido, explicando o respondiendo a una idea pues que una personita pues del VIP me dijo o me dio, sí, que sería pues directamente la idea de si el Smart Money funciona para los crash y los boom. Ese fue como tal la idea que me dio pues una personita que está en estos momentos conmigo en la parte del VIP, ¿sí? Me pareció una idea brutal, brutal, brutal y pues por eso voy a tratar de hacer este video pues explicando si el Smart Money funciona o no para estos índices que son el Crash y el Bull. Bien, no hay mejor forma, digámoslo, de explicar como tal o de responder a esta respuesta que el backtesting, ¿sí? Yo les puedo dar mil y un motivos diciéndoles el por qué no, o mil y un motivos diciéndoles el por qué sí, sí, pero quien nos va a dar, digamos, esta respuesta como tal va a ser el backtesting, más no lo que yo diga, sí. Entonces vamos a hacer un backtesting breve de lo que va de los últimos 7 8 días más o menos, sí, de este mes. En Crash 300, sí, que es el odiado llamado por muchos, para que ustedes vean si funciona o no funciona. Yo les voy a hacer como tal el backtest en el Crash 300, ¿sí? Y los que quieran, digámoslo, conocer un poco más de otros, uno de otros Crash, pueden hacer este mismo ejercicio que yo voy a hacer, ¿sí? Este ejercicio, o bueno, como ustedes saben, me gusta mucho hacer backtesting en dos temporalidades, 1 hora y 15 minutos, ¿sí? Pero voy a hacer este backtesting en la temporalidad de 15 minutos, ya que me gusta la verdad mucho el gráfico de Crash haciendo en esa temporalidad. Me parece que se ve todo mucho más cómodo. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar como tal con el backtesting, voy a dar, digamos, unos pasos o lo que yo manejo para hacer la parte del backtesting, que son mis parámetros o la cosa que yo utilizo para, digamos, operar. ¿Sí? Estamos hablando de estructura, acción del precio. ¿Sí? Estamos hablando de quiebres estructurales, ¿sí? Estamos hablando de liquidez. Liquidez incluye ineficiencias o digamos imbalances, order block, liquidez previa, ¿sí? Y pues el punto que digamos lo va arraigado al número uno, que sería el número 4, temas de fractalidad, ¿sí? Aunque eso pues lo podemos digamos lo colocar en un solo punto que sea tema de fractales de rangos operativos. Sí, vamos a dejarlo como tal en esos tres punticos, que es lo que yo utilizo y es lo que a mí me ha llevado, digamos, una rentabilidad, entre comillas, rápida en base a la parte técnica. Sí, vamos a comenzar a analizar desde este punto de acá, muchachos. ¿Listo? Primero, ¿qué podemos observar acá? Pues vemos que el mercado nos hace un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Sí, aquí vemos algo en particular. El mercado como tal hace una toma de liquidez este alto de acá. ¿Sí? Hace una toma de liquidez como tal de ese alto y después de esa toma de liquidez el mercado como tal me genera un choch, ¿sí? Cuando yo veo ese escenario que es digámoslo mi escenario o mi setup entre comillas favorito para programar entradas, yo programo entradas de una, ¿sí? Yo no me complico la vida, yo no busco tantas confluencias, tantas cosas, no complico mi trading, en verdad me gusta hacer todo muy fácil, sí, por eso trato, digámoslo, de enseñar el trading fácil y de demostrar lo fácil que es para mí, ¿sí? En base a temas de que de índices sintéticos. Hablo exclusivamente de índices sintéticos, aunque el trading en general, eso que yo hago lo pueden aplicar en Forex, en futuros, materias primas, cualquier mercado financiero y créanme que les va a servir. Es así de sencillo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo tengo mi toma de liquidez. Mi escenario como tal favorito, en resumidas cuentas, es este, para que ustedes lo vean. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Pues tenemos, eso serían como boss, este no debe de ser un boss, sino que se debe de ser una toma de liquidez. Después de la toma de liquidez debe de haber hecho el choch y después del choch mi order block válido para yo qué, para yo venir a programar, digámoslo como tal mi venta, ¿sí? Ese como tal es mi escenario, digamos, lo favorito para yo programar entradas, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Pues vemos toma de liquidez, mechas, ¿sí? ¿Cómo sé que es toma de liquidez? No solo porque fue una mecha acá, no, pues porque si vemos acá, hay como tal estos altos iguales, ¿sí? Entonces sé que el mercado con esta mecha tomó la liquidez de esos altos, ¿listo? Toma de liquidez, choch, ¿y qué hago yo? Pues vengo a encontrar
mi order block, ¿sí? Que en este caso sería este bloquecito acá, que es algo obvio. Michael, ¿cómo lo puedo validar? Primero, yo manejo, digamos, los dos puntos importantes para validar un order block fuerte. El primero, imbalance o precio ineficiente, que es lo mismo, ¿sí? Y el segundo sería movimiento, movimiento fuerte, ¿sí? Hay varias confluencias aparte de estas, sí, pero son como, digamos, las principales. ¿Qué tengo acá? Pues yo tengo primero este imbalance, ¿sí? Que es esta vela, y tengo mi movimiento fuerte, que es el mismo imbalance, ¿sí? Es una vela con muchísima fuerza, lo vemos igual acá, perdón, estaba analizando lo que no era. Vemos aquí el order block que tiene este imbalance que es igual al mercado ineficiente y tenemos un movimiento relativamente fuerte hacia la baja, ¿sí? Si comparamos estas tres velas con estas velas de acá, pues vemos claramente que estas tienen como tal más fuerza, ¿sí? Por lo que fácilmente nosotros podemos como tal confiarnos de esas velas y programar como tal una entrada acá, ¿sí? Tenemos un stop de 18 pips, les damos 1.5 de más, ¿sí? Que sería hasta 19.8 más o menos, dejando el take profit hasta un 1 a 3, que digámoslo, yendo lo más conservador posible, o hasta el último mínimo mitigar, que sería este mínimo de acá, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí el mercado nos dio como tal este profit. Listo, muchachos, el mercado nos dio ese profit. Bien, empezamos como tal bien con el backtesting. Ahora debemos hacer exactamente lo mismo. Buscar el mismo setup en baja quiebres estructurales, order block, tomas de liquidez, ¿sí? Para poder seguir tomando como tal nuestras entras. Entonces, digamos, como tal analizando. El mercado vino, me generó el quiebre de este abajo de acá, ¿sí? Como tal, tengo un boss bajista en este caso. ¿Qué pasa acá? Pues lo mismo. Tengo o debo de mirar, perdón, si se generó la toma de liquidez para hacer válida este boss, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí el mercado hizo una toma de liquidez de la vela anterior, si lo alcanzas a ver. La vela azul mitigo la vela blanca. Para aquellos que digamos, lo conocen mi canal en estos momentos o nos conocen a nosotros como tal, saben que, o les explico, perdón, muchos de que esto como tal se le conoce como qué, como liquidez, yo les coloco acá, liquidez sweep. Sí, yo lo manejo de esa forma. Hay gente que maneja el tema de la liquidez sweep de una forma distinta a esta, pero esta es la forma en la que, digámoslo, a mí me ha dado más resultados. ¿Sí? El mercado toma liquidez de la vela anterior, me genera un order block en este caso. ¿Por qué? Porque sé que el order block me generó este quiebre estructural y me generó este imbalance acá. ¿Sí? Por lo que yo fácilmente puedo venir y coger esta zona. ¿Para qué? Pues para programar una entrada. ¿Sí? Sencillo, muy fácil. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo mismo. Tengo un stop de 25 pips. Obviamente son stops relativamente grandes, ¿sí? Y ustedes pueden irse a refinar como tal una temporalidad menor. Pero recuerden que estamos en Crash 300. O sea, si ustedes se van a 5 minutos van a ver un gráfico totalmente distinto y algo confuso, ¿sí? Entonces aquí sí toca, digámoslo, aguantar un poco más de drop down. Si ustedes tienen cuentas pequeñas, el Crash 300 sé que está muy caro, pero lo pueden o pueden, digámoslo, hacer la modificación para operar con microlotes, no operar con 0.50, que es, digamos, lo mínimo en la actualización, sino que operarlo con 0.10, sí se puede hacer, para que lo sepan, pero pues en este caso, para tener un stop loss en ese tipo de índices, manejándolo con un Smart Money, si no se puede refinar hasta un minuto, hasta tres, hasta cinco, como lo haríamos en un step en un B75, ¿sí? Aquí sí se queda en 15 minutos, ¿listo? Stop de 25.8, 26, démoslo hasta 27.5. No nos compliquemos tanto la vida. 27.5 ahí está. Take profit, ¿hasta dónde? Pues hasta el mínimo mitigar, que sería este mínimo de acá. Sí, o lo mismo, vámonos directamente por el 1 a 3, que es, digamos, lo que también podemos hacer. Ahí está, 1 a 3, ¿sí? 1 a 3 por acá, 1 a 3 por acá, vamos profit por el momento. Lo mismo, buscamos exactamente el mismo setup, que es el setup que yo manejo, ¿sí? Tengo mi voz en este caso, ¿sí? Tengo mi voz, ¿qué debo de hacer? Comenzar a buscar nuevamente mi setup, espero yo corro esto por acá para poder analizar mejor. ¿Qué yo debo encontrar primero para validar como tal mi quiebra estructural? La toma de liquidez. Yo veo la toma de liquidez. Espérenme, espérenme mucho, yo corrijo esto acá, qué pena. Yo puedo ver la toma de liquidez acá, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Lo mismo que nosotros tenemos acá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos liquidez sweep, ¿sí?
toma de liquidez previa a ¿qué? Al quiebre estructural, ¿sí? ¿Qué vemos? Que el mercado luego de generar esa toma de liquidez, el mercado expande como tal hacia la baja. Pero ¿qué pasó? El mercado dejó de este impulso, retroceso y aquí impulsó, ¿sí? Por lo que entendemos que ¿qué? Que esta zona de acá no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque no tiene como tal un movimiento fuerte, ¿sí? En este caso, si ya validamos el rompimiento con la toma de liquidez, vamos a buscar nuestro siguiente paso, que es que, pues, ustedes ya saben que es nuestro order block válido, ¿sí? Si nosotros vemos acá, pues tenemos esta velita bonitica, ¿sí? ¿Qué tiene esta vela? Pues tiene imbalance, ustedes lo pueden ver en este punto de acá, imbalance, ¿sí? Tiene movimiento fuerte, que es el mismo imbalance, y fue la que generó como tal ese rompimiento ese voz en este caso de acá, ¿sí? Lo mismo, aquí un stop, tenemos 18.5, un stop de 20, yéndonos directamente o por el mínimo a mitigar o yéndonos directamente como tal por el 1 a 3, ¿sí? Entonces, en este escenario, que es un escenario de, vamos a ver cuánto tiempo es. Miremoslo desde acá, desde las 9:15 hasta las 3 de la tarde, estamos hablando de 6 horas, eso es un lapso como tal de 6 horas, ¿sí? Vemos que el mercado nos dio ¿qué? Nos dio 3 entradas, una, dos, 3 entradas, y las 3 entradas que se fueron, pues se fueron en profit. Ustedes van a decir, Michael, marica, pero es que son simplemente ratios 1 a 3. Sí, pero es que digamos que si por entrada estamos arriesgando el 1%, aquí ganamos un 9% general de la cuenta. Entonces digamos que ustedes tienen una cuenta de $10.000, por ejemplo, los que están fundeados con cuentas de 10K. En esta operativa de 6 horas aproximadamente, ustedes, eh, ¿qué hicieron? Se hicieron $900 en un día, ¿sí? Y no estando pegado a las 6 horas, ¿sí? Simplemente mirando en lapsos cada media hora, que está haciendo como tal el mercado, se pudieron como tal sacar esos profits acá, ¿sí? Si seguimos revisando o mirando como tal lo que el mercado hizo, ¿sí? A ver, sigamos revisando el mercado como tal, generó esta caída, eso es un solo movimiento, ¿sí? En esa entrada nos hubiésemos podido llevar, ya les digo, nos hubiésemos podido llevar una 7 aproximadamente, ¿sí? Pero si vemos el mercado aquí, pues sabemos que se mueve por fractales, ¿sí? Y fractales, pues como tal, muchachos, son fractales principales y los fractales principales se dividen en subfractales, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Pues yo veo que aquí el mercado tiene como tal subfractales, tiene un impulso, retroceso, impulso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mi primer fractal, que sería este, y mi segundo fractal, que sería este de acá, ¿sí? Entonces, tengo mi fractal número uno. Tenemos el quiebre de este mínimo que sería el boss, ¿sí? Tengo la toma de liquidez que no la voy a marcar, pero ustedes la alcanzan a ver, ¿sí? Y tengo el movimiento fuerte con order bloque que genera como tal que tiene que tiene este imbalance, ¿sí? Por lo que nosotros fácilmente, al ver ese escenario, podemos programar una entrada en este punto de acá. Vamos a ver si el mercado la cumple o no la cumple. Ahí el mercado nos hubiese sacado en stop loss, ¿sí? Ahí sí nos hubiese como tal sacado en stop loss. Pero si miramos, sabemos de que este es el fractal, coloquémoslo acá, fractal número uno, SL, ¿sí? Pero si revisamos el fractal número 2 que consta de este movimiento, impulso, ¿sí? Sabemos que nos dejó este order block de acá, ¿sí? Order block que tiene que quiebre estructural, este mini boss en este puntico de acá, ¿sí? Tiene este quiebre estructural. Además de eso, pues como tal, este order block tiene este mercado ineficiente o este imbalance acá, ¿sí? Tiene movimiento fuerte, que son estas dos velas, ¿sí? Y además de eso, tiene como tal liquidez previa, que son estas mechas de acá, ¿sí? Es un buen escenario para programar una entrada, claro. Y aquí pasó, acá hubiésemos podido programar fácilmente una entrada de 16, digamos 17 pips, démosla hasta 18.5.
Dándole take profit hasta dónde, pues miremos, miremos. Si vemos que el mercado llegó hasta ese punto de acá, pues fácilmente podríamos dejar el take profit hasta ese punto de ahí, pero no lo recomiendo, ¿sí? Miremos las últimas estructuras que el mercado hizo antes de activar como tal nuestro take profit, ¿sí? Pues miremos que el mercado hizo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Tenemos dos opciones de TP, a este mínimo de acá o este mínimo de acá. ¿Por qué? Porque son los últimos mínimos que el mercado hizo antes de qué? De activar como tal nuestro take profit, ¿sí? Si vemos, el mercado como tal llegó fácilmente al take profit número uno, pero al take profit no llegó al número 2, ¿sí? Michael, ¿hay un porqué? Sí, claramente hay un porqué. Teníamos un take profit, digámoslo, mucho más fijo o mucho más seguro, o digámoslo más grande, ¿sí? ¿En dónde? En este breaker block de acá. En este breaker block de acá podríamos dejar nuestro take profit, ¿sí? Y aquí podríamos programar una entrada en compra. Tenemos un stop de 19, démosle hasta 21. ¿Hasta dónde? Hasta este alto a mitigar. ¿Por qué? Porque fue el último alto que el mercado generó. Sí. Ahí el mercado me dio dos entradas. La entrada número uno que me dio un ratio de casi un 1 a 8 y la entrada número 2 que me dio un ratio de 1,732. Sí, si miramos entonces lo otro que el mercado hizo, pues es sencillo. Espérenme, yo alargo esto o tiro eso para un lado para poder que no se vea así. Vemos el mercado, que el mercado hizo lo siguiente. Se los voy a dibujar ya para finalizar el video y ustedes saquen sus propias conclusiones. Sí, es corto, pero creo que es efectivo y saca de muchas dudas a muchas personas. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? El mercado como tal, ¿qué me hace aquí? Me hace como tal una toma de liquidez. ¿Sí? Me generó como tal mi toma de liquidez en este punto de acá. Y luego de esa toma de liquidez me generó el quiebre estructural, en este caso el choche. ¿Sí? Por lo que yo aquí vengo, cojo esta vela como es una vela que sí, que tengo como tal esta vela que es digamos, como la principal, se podría dejar, pero recordemos que tenemos que coger el order block válido. Y mi order block válido es esta vela de acá. Sí, ¿por qué? Porque tiene este imbalance y tiene movimiento relativamente fuerte. ¿Sí? Aquí hubiésemos dejado esta entrada programada, ¿sí? Un stop de 21, démoslo hasta 22,3. ¿Hasta dónde? Hasta el bajo a mitigar, ¿sí? O yéndonos directamente por el 1 a 3, ¿sí? Y nomás en ese setup, que inicia del 12 de julio a las 9:15 y finaliza el 14 de julio a las 7:30, hablemos de 2 días aproximadamente, tuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis entradas y todas en take profit si nosotros hubiésemos operado o supiésemos operar como tal Smart Money. Si ustedes supieran operar el Smart Money, en estos 2 días, en el lapso de esos 2 días, ustedes hubiesen podido tomar estas entradas. ¿Sí? Vamos a como tal mirar otro índice, pero ya en conclusión, a mi parecer, en el Crash 300 funciona muy bien, ¿sí? Muy, muy bien. Inclusive, no me voy a ir a otro índice. Miremos qué es lo que el mercado está haciendo acá, ¿sí? Miremos qué es lo que el mercado como tal está haciendo acá para que ustedes lo vean. Miremos como tal el último setup que el mercado nos hizo, ¿sí? Miremos el último setup, que sería ese setup de acá. ¿Cómo pudimos nosotros coger esta caída, que es una caída de casi 200 pips? ¿Sí? Sencillo. Pues miremos el setup. Tenemos una toma de liquidez en este punto de acá. Primer punto importante, toma de liquidez. Luego de la toma de liquidez nos persigue o nos da un choch. ¿Sí? Segundo punto importante. ¿Sí? Y luego de eso valido mi orden de bloque, sería este bloque de acá. Bloque que tiene imbalance, ¿sí? Por lo que sería un bloque relativamente válido más la fuerza que tiene como tal la misma vela. Hacer un bloque relativamente grande de 15 minutos, puedo yo fácilmente cogerle el 50% y programar mi entrada en el 50%. ¿Sí? Tenemos el take profit, la entrada, perdón. Stop de 17, digamos, démoslo hasta 18,5, ¿sí? O dejémoslo en 19. Y take profit hasta dónde? Pues take profit va
hasta este bloque de acá. ¿Por qué hace el bloque de acá? Porque es de este bloque el mercado va a ¿qué? Va a probablemente impulsarse hacia la alza. Va a repetir o va a hacer el mismo o igual, el mismo o similar movimiento que este que generó acá. ¿Sí? Entonces, si hubiese programado esa entrada ahí, porque entendíamos que esto es un, espérenme, yo busco la herramienta del texto, que esto es acá un inicio de rango, que esto es un inicio de rango, ¿sí? Y que esto de aquí es la finalización de un rango. Ya los que son del VIP y algunos del Global me entienden a qué me refiero con inicio y finalización. ¿Sí? Al ser ese el inicio del rango, se supone que el precio como tal debe de comenzar a impulsar hacia la alza, rompiéndome este alto de acá. ¿Sí? Pero al ser esta la finalización del punto de rango, hubiésemos podido dejar el take profit hasta este punto de acá. ¿Sí? O lo hubiésemos podido dejar hasta el 70% como tal del rango como tal, que se hubiese sido acá. ¿Sí? Y ahí hubiésemos tenido o una entrada de un 1 a 6 o una entrada de un 1 a 8 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿funciona o no funciona el Smart Money en los crash y los bulls? ¿Ustedes qué creen?